Primero que nada, varios me preguntaron por análisis de Bitcoin. Entonces, lo primero que quiero explicar es cómo ustedes pueden aprender a hacer análisis realmente profesionales, como lo hacen los fondos de inversión, como lo hace mucha gente profesional y desarrollada en los temas del trading. Normalmente, lo que se suele ver en los canales de trading en general son análisis basados solamente en análisis técnico, ¿sí? Y eso no significa que esté mal, no significa que que las estrategias solamente de análisis técnico no funcionan. Sí, hay un montón de estrategias que funcionan solamente con análisis técnico, son súper simples. El problema está en que estas ventajas en base a análisis técnico, en cuanto el mercado cambia de volatilidad, en cuanto el mercado cambia de volumen, en cuanto el mercado cambia de forma y naturaleza de mercado, que eso ocurre cada cierto tiempo, ¿sí? Cada 2, 3 meses ocurre que el mercado se mueve levemente diferente. Si solamente nos basamos en patrones específicos de análisis técnico e indicadores, lo que termina pasando es que esas estrategias que eran rentables en el pasado dejan o es muy fácil que dejen de funcionar. Es por eso que un enfoque más integral, analizando la oferta y la demanda completa en el mercado, en base a muchas perspectivas, es lo que les podrá dar probablemente una ventaja estadística mucho más segura a largo plazo. No significa que sea mejor o peor, simplemente más segura y más robusta a lo largo del tiempo. ¿Ok? Porque básicamente entender la oferta y la demanda es entender al mercado completamente. Y si nosotros podemos entender la oferta y la demanda, vamos a descubrir ineficiencias de oferta y demanda justamente que se cumplan mucho más que simplemente el análisis técnico, ¿sí? Porque como les estoy explicando, todos los mercados cambian constantemente en la forma en la que se mueven. Y esto tiene que ver simplemente por cambios de ciclos macroeconómicos. Hay veces que el mercado tiene mucha volatilidad, hay veces que el mercado está muy plano, y obviamente en las estrategias de análisis técnico, la mayoría de estrategias no ven estos temas, o es muy difícil de poder analizar estos temas a través del análisis técnico, o saber, por ejemplo, que el mercado el día de mañana va a estar lateral, ¿sí? ¿Cómo yo voy a saber con el análisis técnico si el mercado el día de mañana es muy probable que esté lateral? Es muy difícil de saber y predecir con una gran fiabilidad. Es por eso que la volatilidad y capaz la forma en la que se mueve el mercado y otros temas como la liquidez del mercado son muy fáciles de ver con otros mucho más objetivos, mucho más fáciles de ver con otros tipos de análisis, como pueden ser análisis macroeconómico, análisis fundamental de empresas y todo lo demás, análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo hace referencia a analizar cuantitativamente el mercado, ya lo vamos a ver en esta clase próximamente, y análisis de segunda capa. El análisis de segunda capa hace referencia a entender todas las transacciones que están ocurriendo en el mercado, tanto órdenes pendientes como órdenes activas a mercado, cómo entender el flow del mercado, si se están metiendo más compras, si se están metiendo más ventas, etc. Entonces, esto nos ayuda específicamente a comprender realmente lo que ocurre por detrás de la oferta y demanda en su conjunto y de forma más completa, ¿sí? Solamente depender de un solo tipo de análisis, ya sea solamente análisis de segunda capa, o solamente análisis fundamental, o solamente análisis cuantitativo, o solamente análisis técnico, cualquiera de sus formas, es probable que vayas con un ojo tapado, ¿sí? Porque si yo sé que el día de mañana no tengo noticias y va a ser todo el día súper tranquilo, que no va a venir a hablar nadie, que es imposible que se dé ninguna noticia, es muy probable que el mercado se vaya a quedar todo el día lateral, o si viene en una tendencia, va a ir a buscar esa tendencia hasta romper mínimos. Y eso lo sabemos gracias al análisis fundamental que nos indica la volatilidad probable del mercado, ¿sí? Entonces es por esto que es muy fácil poder analizar con mayor fiabilidad lo que está ocurriendo en el mercado entendiendo todos los múltiples análisis. Entonces, el día de hoy lo que me interesa hacer es hablarles sobre los diferentes análisis, pero principalmente eh, vamos a empezar a ejecutar todo esto en Bitcoin, ¿sí? Vamos a empezar a ejecutar todo esto en Bitcoin, vamos a hacer una clase específica en Bitcoin y les voy a enseñar una estrategia el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a ver cómo analizar el mercado no solamente con los 4 tipos de análisis bursátiles que existen, análisis técnico, cuantitativo, fundamental, macroeconómico y análisis de segunda capa en conjunto, sino que también les voy a enseñar una estrategia de promedios que sirve muy bien en el mercado y
que podrían haber ejecutado durante todo lo que fue el invierno de criptomonedas y que van a poder seguir ejecutando en el futuro, y estoy seguro que les va a aportar mucha, no solamente mucha plata, sino también una forma más fiable de entender a los mercados, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a arrancar a analizar lo que estuvo ocurriendo con Bitcoin estas últimas semanas, ¿sí? Primero, para entenderlo, vamos a analizar a través de un análisis técnico. ¿Qué podemos ver? Un análisis técnico súper simple. ¿Qué podemos ver en Bitcoin? ¿Qué podemos ver en Bitcoin? ¿Qué está ocurriendo con Bitcoin estas últimas semanas? ¿Qué podemos ver que ocurrió con Bitcoin estas últimas semanas? Sí, está corrigiendo bien. Bien, perfecto. Estas últimas semanas el mercado estuvo súper alcista. Si vemos el análisis técnico, ¿sí? El análisis técnico nos dice que una tendencia alcista se crea a través de un impulso, un retroceso y un impulso, cuyo nuevo impulso genera nuevos máximos rompiendo el máximo anterior y genera mínimos cada vez más altos. Y si vemos la tendencia de Bitcoin, ¿sí? Exactamente estuvo haciendo eso durante lo que fue, vamos a sacar esto hasta acá, durante lo que fue todos los últimos 2, 3 meses, el mercado estuvo haciendo exactamente eso. Si vemos, el precio venía haciendo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Acá generó una pequeña volatilidad, ¿sí? Pero nuevamente un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Básicamente veníamos con una tendencia súper alcista durante lo que fueron los últimos 3 meses. Ahora, no solamente eso, también ¿qué nos dice la teoría Wyckoff? Normalmente se nos dice que, según la teoría Wyckoff y según diferentes teorías de análisis técnico, normalmente el precio, cuando hace un impulso, un retroceso y un impulso, para ver fortaleza en el mercado, normalmente el segundo impulso, ¿sí? Este segundo impulso, acá tenemos el primer impulso y acá tenemos el segundo impulso, ¿ok? Bien, este segundo impulso es normalmente muy similar en su distancia con el primero, ¿sí? Esto es lo que yo llamo punto objetivo. Punto objetivo es cuando uno puede agarrar al mercado, ¿sí? Replica la distancia del primer impulso, la replica y puede medir aproximadamente en un 80%, aproximadamente el precio va a ser un impulso 80% similar, tanto si el precio se queda un poquito más corto o si hace un poquito más de recorrido, hay un 20% de variación, ¿sí? Entre el impulso e impulso que puede generar, pero básicamente el mercado tiende a ser un segundo impulso muy similar al primero, ¿sí o no? ¿Sí o no, traders? Hoy les voy a enseñar una estrategia que es súper interesante. Entonces, esto es lo que se dice a través de la teoría Wyckoff. También la teoría Wyckoff, ¿qué nos dice? La teoría Wyckoff nos dice que en realidad los institucionales, la teoría Wyckoff o Market Maker también, nos dice que los institucionales hacen exactamente lo contrario de lo que hacen las masas. Las masas intentan ir siempre a favor de tendencia, pero los institucionales, a medida que el precio cae, intentan comprar. Y cuando vuelve a hacer otro impulso bajista, ellos vuelven a comprar, pero el doble, 2x. Si acá compraron, imagínense, un Bitcoin, acá compran 2. Y si vuelve a caer, acá le compran 4. ¿En dónde exactamente? Cuando el precio hace un impulso 80% similar al impulso anterior, ¿sí? Ahí, cuando el precio hace un impulso 80% similar al impulso anterior, ellos te van comprando y lo que hacen es comprar cada vez más. ¿Para qué? Para promediar la compra. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un simple ejemplo. Si el precio acá, ellos habían comprado un Bitcoin a $1, ¿sí? Un Bitcoin a $1. Imaginemos esto para hacer números redondos, ¿sí? Acá ellos van a comprar 2 Bitcoins, ¿sí? Pero cada Bitcoin capaz les va a salir 0,75.
Y acá ellos van a comprar 4 bitcoins, pero cada bitcoin les va a salir 0,50. Entonces, si hacemos la cuenta, ¿sí? En un resumen fácil de entender, ellos podrían haber comprado 1 más 2 bitcoins que compraron acá, 3 bitcoins, más 4 bitcoins, ellos compraron 7 bitcoins en total, por un valor de $1, ¿sí? Después 0,75 por 2 sería 1,50, eso generaría 2,50, ¿sí? Es decir, $1 más 1,50, 2,50. Y acá compraron 4 por 0,5, es decir, acá gastaron un total de $2. Entonces acá gastaron 2,50 y acá gastaron otros 2. Es decir, que compraron 7 bitcoins por $4,5. Esto es un ejemplo para hacer números súper redondos. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el precio promedio de cada Bitcoin, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero saber a cuánto compraron, o sea, en promedio, entre todas las compras, a cuánto compraron cada Bitcoin, ¿cuánto ustedes podrían decir que ellos compraron a Bitcoin? ¿A cuánto podríamos decir que ellos compraron a Bitcoin? Esto lo que les voy a enseñar acá es una estrategia de análisis, una combinación de análisis cuantitativo con, ¿por qué? Porque nos vamos a basar en números y otros temas muy importantes. Pero ¿cuánto podríamos decir que ellos pudieron comprar Bitcoin? Para medir el segundo impulso se puede usar las expansiones de Fibonacci, ¿no? Sí, exacto. A ver, exacto. Estoy leyendo el libro de Wyckoff, es tremenda la enseñanza que tiene. Bien, perfecto. 0,64. 1,55. Ojo con el 1,55. No, 0,64. Bien, bien, ahí va. En realidad es 4,5, ¿sí? Que es lo que gastaron. 4,5 dividido 7. Entonces, si hacemos 4,5 dividido 7, esto nos da un total, ya le digo, de 0,64. Exactamente como decían. Es decir, un Bitcoin les costó en promedio 0,64. Esto es la teoría, ¿sí? De cómo normalmente la gente usa la estrategia dollar cost average o promedio del precio, ¿sí? Y cómo lo utilizan muchos institucionales, mucha gente que tiene mucho dinero y que no tiene problema de comprar a medida que el precio baja y cuando sube ellos empiezan a vender, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el precio? Una vez que básicamente ellos tuvieron, voy a dibujar una línea roja acá, ¿sí? Para hacerlo más claro todavía. Si esto es 0,50 y esto es 0,75, ¿sí? Básicamente 0,64 estaría casi en el punto medio entre 0,5 y 0,75, ¿sí? Estaría casi en el punto medio. Así que voy a dibujar una línea roja donde ellos tendrían el precio promedio de compra. Voy a dibujar acá una línea roja. Ellos tendrían su precio promedio de compra aproximadamente en este punto, ¿sí? Lo ven que es el punto medio entre 0,75 y 0,50 aproximadamente, ¿sí? Acá ellos tendrían su precio promedio. Y normalmente, si todo acompaña, si el análisis fundamental acompaña, si hay más compradores, si realmente hay suficiente cantidad de compradores, ¿qué hace el precio? Ellos tienden a dar el último empujoncito, si ellos ven que no hay más oferta, es decir, que ya el precio se quedó sin oferta, se quedó sin que la gente quisiera vender, ellos compran un poquito incluso más fuerte, más abajo. ¿Para qué? Para impulsar el precio hacia arriba, ¿sí? Ahora, lo que hacen los institucionales normalmente es que a medida que el precio sube, ellos, como ya tienen su precio promedio acá abajo, fíjense que al final de toda la tendencia compraron en el punto más bajo casi. Esto lo podemos analizar cuantitativamente. ¿Y cómo podemos saber que ellos compraron? Básicamente porque ellos tienen millones de dólares y sabemos que el precio sube en algún momento porque alguien compra. Entonces, en cada retroceso, nosotros sabemos que alguien compró. En cada retroceso, el mercado no da retrocesos porque sí. El mercado sube en una tendencia bajista porque o alguien está comprando, ¿sí? O se cansaron de vender y ya no hay suficiente oferta para seguir vendiendo en los puntos más bajos, ¿sí? Tienen que empezar a pensar al mercado como si fuera oferta y demanda y no solamente como dibujitos. Tienen que tener una mirada mucho más conceptual de los números del mercado, ¿ok? Entonces, si el precio llega a un límite donde ya no hay más transacciones, ¿ok?
el precio definitivamente, como ya no hay más nadie que lo quiera vender, termina por rebotar y hay gente que empieza a comprar. Y es por eso que se dan esos rebotes. Entonces nosotros podemos saber más o menos cuáles fueron los puntos de compra de esos institucionales, sabiendo a partir de dónde empiezan los retrocesos. Entonces ellos tendrían el precio promedio de compra en esa zona. Cuando el precio rebota hasta acá arriba, ellos obviamente van a vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tomar parciales. No venden el 100%, pero sí capaz venden, de los 7 bitcoins que tienen, venden uno. ¿Sí? Venden uno en las partes altas, en las partes de resistencia, porque su precio promedio lo tienen ahí. Entonces, ¿qué hace el precio? Cae, indefectiblemente cae. Y cuando cae, ellos analizan acá, en esta parte, según el análisis Wyckoff, ¿sí? Y según muchos otros métodos que hablan sobre el volumen y demás, ellos acá analizan un montón de factores, no solamente este de análisis técnico, análisis cuantitativo o depende como lo quieran ver, que es una combinación de ambos. ¿Sí? Ellos acá analizan lo que es el análisis fundamental, el trading de segunda capa, analizan la fortaleza y la oferta versus demanda, cómo analizan la oferta y la demanda en base al trading de segunda capa, analizan el volumen, ¿sí? Y analizan muchos factores para saber si acá hay suficiente cantidad de vendedores para tirar el precio todavía más abajo y que el precio siga cayendo. Pero si ellos ven que el precio ya no tiene más vendedores, ¿qué hacen? Cuando el mercado vuelve a llegar a su precio promedio y ellos ven que ya el precio no tiene más fuerza para seguir cayendo porque no hay nada de análisis fundamental, de noticias, nada que respalde que el precio vaya a caer, ¿qué hacen? A propósito, en su precio promedio ellos compran, compran a propósito. ¿Sí? Eso es una forma en la que hacen. Otra forma en la que lo hacen, ellos en su precio promedio venden sus posiciones. ¿Para qué? Para a propósito, en su precio promedio, que el precio caiga un poquito más para manipular los bajos y recomprar acá. Si ustedes ven en este punto que el precio se devuelve y recompran, probablemente el precio continúe esa tendencia alcista. ¿Sí? Pero si ustedes ven que ellos vendieron en su precio promedio, porque normalmente o venden o compran en su precio promedio, es decir, el precio promedio o se tienen que soportar muy claramente o se rompe muy claramente. Entonces, si se rompe muy claramente, ellos pueden recomprar acá justamente para hacer una manipulación o puede el precio lateralizar para continuar la caída. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo funciona, ¿no? Es pura oferta y demanda, pura entender dónde han comprado los institucionales para entender dónde está el precio promedio, viendo los retrocesos. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer las cuentas matemáticamente. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Si yo veo que acá sucedió, acá hay claros ejemplos de cuando esto sucedió. Vamos a ver un ejemplo. El precio acá cae, ¿sí? Vemos una clara caída, un cambio de tendencia, rotura de soporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos un pequeño retroceso. ¿Qué podemos pensar acá? ¿Qué podemos pensar exactamente ahí? Lo voy a dibujar con una línea amarilla para que se vea un poquito más claro. ¿Sí? El precio cae, acá retrocede. ¿Qué podemos imaginar que ocurrió acá? En el soporte. Compraron. Bien, compraron, no sabemos si son institucionales, no sé si, no sabemos quiénes son, ¿sí? Pero alguien compró. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hubo un retroceso. Y acá, ¿qué hace el precio? Vuelve a retroceder. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos asumir? Que acá alguien, por lo menos, volvió a comprar. No sabemos si son institucionales o personas. ¿Qué hace el precio después? Fíjense cómo esto mantiene su tendencia, ¿sí? Mantiene su línea de tendencia. Esto es importante que el precio mantenga su línea de tendencia, porque eso significa que están comprando poco a poco. Y cuando el precio vuelve a caer, acá, ¿qué podemos imaginar que ocurre acá? Que ellos volvieron a comprar, ¿sí o no? Y acá rompe la línea de tendencia. ¿Qué significa que el precio rompa la línea de tendencia? Básicamente que ellos compraron. Imaginemos, podemos imaginar, compraron un Bitcoin a 53.000, vamos a dibujar una línea acá, amarilla, 53.704. Hagan las cuentas, 53.704. Acá volvieron a comprar en
42.847, ¿sí? Y acá volvieron a comprar en 33.989. Vamos a suponer, nosotros no sabemos nada, nosotros imaginamos que nosotros estamos acá, nosotros no hicimos nada, dejamos que las caídas pasen, etc. Nosotros estamos acá en el mercado. ¿Qué podemos imaginar? ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Ellos compraron un Bitcoin acá, imaginemos que compraron 2 Bitcoins acá, imaginemos que compraron 4 Bitcoins acá. Y si nosotros medimos los impulsos, de impulso a impulso, vamos a ver que estos impulsos son muy similares, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, una línea de Fibonacci acá, ¿sí? Que es más o menos hasta acá. Si yo replico desde el punto máximo de este impulso hasta el punto mínimo de este impulso, que es acá, y replico esto en el siguiente impulso, vemos cómo exactamente se cumple, fíjense, se cumple clavada, ¿sí? Se cumple clavado, voy a acercar para hacer un poquito más zoom, pero se cumple clavada esa distancia. Clavada se cumple esa distancia. Entonces, ¿qué podemos imaginar? Que compraron un Bitcoin acá, 2 Bitcoin acá y 4 Bitcoins acá. Entonces vamos a hacer las cuentas. Compraron un Bitcoin específicamente a 53.704. 53.704. Un Bitcoin. Es lo que se gastaron. Compraron 2 Bitcoins a 42.847. ¿Sí? Y como compraron 2, voy a poner por 2. Y compraron un Bitcoin a 33.989. Y como compraron 4, voy a poner por 4. ¿Sí? ¿Alguien me hace esta cuenta? Vamos a agarrar una calculadora rápidamente y vamos a calcular cuánta plata se gastaron. ¿Sí? Si compraron 53.000, vamos a hacer 33.989 primero, 33.989 por 4. Eso da 135.000, casi $136.000, casi, ¿sí? Más 42.847 por 2. Eso da un total de 84.000, 85.000 aproximadamente, ¿sí? 42.800 son casi, sí, 85.000 algo, 85.600, me parece, ¿no? Lo estoy haciendo abajo. Y sumamos más 53.704, 53.704. Esto es igual a $275.000. Ellos gastaron un total de 200, para comprar todos esos bitcoins, $275.000 en promedio, ¿sí? Es lo que gastaron. E imaginamos que compraron ¿cuántos bitcoins? 1 más 2 más 4 es un total de, vamos a calcularlo acá, 1 más 2 más 4 es un total de 7 bitcoins. Entonces, si hacemos el promedio, ¿sí? Si hacemos el promedio, ¿cómo era el promedio? Vamos a ver nuevamente. Teníamos que dividir la cantidad que se gastaron sobre la cantidad de bitcoins, ¿sí? Entonces, la cantidad que se gastaron sobre la cantidad de bitcoins. Esto es 275.000 dividido 7. Esto nos da un promedio total de $39.300. Es decir, cada bitcoin, un bitcoin les costó 39.300 dólares más o menos, ¿sí? Es decir, el precio promedio, vamos a colocar una línea acá en el gráfico, el precio promedio estuvo en 39.300 más o menos por esta zona, ¿sí? Más o menos esta zona. Vamos a colocar una línea roja, ¿sí? Más o menos esta zona sería, ¿sí? ¿Y qué hace el precio? Bueno, justamente el precio retrocede ¿hasta dónde? Hasta una zona de resistencia que la teníamos acá. Entonces, obviamente ellos se deshacen de la mayoría de bitcoins que tienen, ¿sí? Y protegen su posición justamente testeando cuánta oferta y demanda hay. Esto ocurre siempre, ¿sí? Esto ocurre siempre, chicos. Siempre ocurre. Y cuando el precio vuelve a hacer otro impulso, ellos vuelven a vender otra parte de lo que compraron en su precio promedio.
Y cuando ellos ven que el precio se devuelve a su precio promedio, ¿qué hacen? Dicen, miren, el precio está lateralizando y no está queriendo subir a hacer la tendencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos. Venden porque ellos tienen su precio promedio acá. Ellos no pierden plata nunca. Y dejan que el precio se caiga. Porque venden, generan caídas masivas. Siempre desde su precio promedio van a ver que esto ocurre siempre, y esto no es una casualidad, porque así funciona el mercado, siempre generan una caída fuerte, una vez que se rompe el precio promedio. Siempre ocurre. Y acá, en vez de recomprar la caída, ¿sí? Y hacer una fuerte subida próximamente, y esto generarlo como una liquidez de mercado, no. ¿Qué hacen? Distribuyen. No rompen, no vuelve a subir el mercado por arriba. Distribuyen los últimos bitcoins que les quedaban. ¿Y qué hace el precio? Cae. Y fíjense nuevamente, acá podemos suponer que alguien compró, están haciendo su precio promedio, ¿sí? El precio vuelve a retroceder, vuelve a caer, vuelven a crear su precio promedio en estos puntos, y el precio vuelve a repetir el ciclo. Cuando hace un impulso fuerte, venden parciales, esperan su precio promedio a ojos fácilmente, como yo ya sé que el precio cayó hasta acá, podemos saber dónde lo compraron, que debe estar aproximadamente acá. El precio llega al precio promedio y en vez de vender, ellos recompran, porque el precio estaba en su precio promedio. Recompran y el precio sube. Y acá, cuando el precio hace un impulso, retroceso, y el segundo impulso es igual al primero, ¿sí? Incluso podemos medir el primer impulso y replicarlo en el segundo. Cuando el primer impulso es igual al segundo, exactamente en esas zonas, alrededor de 29.000, fíjense, 29.000 aproximadamente ellos venden. Y vuelven a repetir el proceso. Y este reproceso ocurre en todas las temporalidades constantemente. ¿Se entiende esta estrategia? Es increíble. Y es una mezcla entre entender lo que sucede en el mercado, simplemente analizando la oferta y la demanda y los números del mercado. ¿Ok? ¿Me siguieron un poco hasta acá? ¿Qué les parece esta estrategia? Muy buena, ¿sí o no? Y cuantitativamente se puede calcular cuál es ese precio promedio en números. ¿Sí? Por eso les digo, chicos, está muy bien el análisis técnico. Está bien que acá me digan que acá hay un patrón banderín. Yo me sé todos los patrones de memoria, todos los patrones armónicos, lo que quieran, me lo sé de memoria. Acá hay una bandera, acá hay un hombro, cabeza, hombro, lo que quieran, me los conozco de memoria. Acá sé que hay un order block. ¿Sí? Sé que, o sea, me he estudiado cada concepto. Llevo 7 años y me he estudiado todos los cursos habidos por haber, me los estudié. Pero de nada sirven esos patrones si no tienen en cuenta lo cuantitativo. Y lo cuantitativo es entender con números lo que está pasando en el mercado. ¿Sí? Entender con estadísticas. Por ejemplo, otra cosa que yo les decía anteriormente, que les pasé una imagen. Si vamos a bullruns anteriores, es decir, lugares donde el precio ha subido, yo puedo estudiar, algo que yo puedo estudiar es de cuánto ha sido cada retroceso dentro de un bullrun, ¿sí? Dentro del bullrun, cada retroceso ha sido más o menos entre un 48% y un 25%, un 15-20%, ¿sí? 20%. Ningún retroceso dentro del bullrun ha sido menor a por lo menos un 20% del mercado, un 25% del mercado. Entonces, si ahora estamos en un bullrun, ¿sí? Yo les pregunto, literalmente jamás ha pasado eso. Si yo me estudio todos los bullruns anteriores, ningún retroceso fuerte ha sido menor a un 20-30% en una caída del mercado. Entonces, si nosotros actualmente estamos en este nuevo bullrun, es decir, ¿qué es un bullrun? Un bullrun es cuando empieza un periodo alcista, un verano, un periodo alcista, un periodo donde el mercado va a subir y subir y subir. Eso es un bullrun. Entonces, si estamos dentro de un bullrun, que es lo que está sucediendo ahora, por eso yo vendí, no sé si recuerdan, meses atrás yo les dije, vendan en 30.000. Primero porque nada más, no solamente teníamos un order block importante, sino que también teníamos el impulso, retroceso impulso, el precio promedio justo daba ahí. Y teníamos
indecisión por parte de la Fed. Después, yo en septiembre, pueden ir a buscar el canal de Telegram. Yo les dije, en 27.000 chicos tienen que comprar, 26.600 compré yo más o menos, acá en esta caída, tienen que comprar. ¿Por qué? Porque el precio había hecho un impulso, retroceso, impulso. Yo sabía que acá tenía su precio promedio. ¿Y qué hice? Simplemente compré. Simplemente compré. ¿Por qué? Porque me lo decía el análisis cuantitativo, me decía que en el análisis fundamental no había fuertes caídas, algo por el cual el mercado se vaya a desplomar. ¿Sí? Tampoco me lo decía el trading de segunda capa. Acá yo ya no estaba viendo más ventas, yo ya no veía liquidez por debajo de esos puntos. Ya no había liquidez por debajo de esos puntos. El mercado tenía miedo. Y es cuando ahí había que comprar. Además teníamos noticias como el ETF de Bitcoin. El ETF de Bitcoin fue una noticia súper importante que yo les mencioné, chicos, el precio se va a entrar en FOMO. Y yo se los avisé. No me digan que no, porque les avisé cada punto de compra en 15.600, en 30.000 se los avisé cuando vendía, en 27.000 se los avisé cuando compraba, más o menos 26.600, 27.000, que es cuando yo compré nuevamente. Y nuevamente, hace unos días nada más, les dije, chicos, en 45.000 tienen que vender. ¿Por qué? Entendiendo esta estrategia, ¿por qué ustedes piensan que yo les dije que en 45.000 tenían que vender? ¿Por qué piensan que yo les dije eso? En 45 tienen que vender. Además, primero que nada, vamos a analizar los aspectos por los cuales yo les dije 45 tienen que vender y tienen que esperar mínimo un retroceso del 20%. No se vayan a comprar si todavía el precio no ha caído por lo menos un 20%. Y el precio que hizo que llegó a casi los 39.000. Precio que yo les dije que acá en 39.000 es mi primer punto de recompra y mi siguiente punto de compra va a estar en 33.000, 34.000. Si el precio me llega hasta por acá o me llega hasta 30.000, yo le meto la casa. Porque el precio va a subir porque estamos en ciclo de subida, macroeconómicamente hablando. ¿Sí? Además, el SP500 está haciendo máximos, el Nasdaq está haciendo máximos. Recién ven las caídas de las tasas de intereses para el tercer trimestre. Recién en el tercer trimestre podríamos llegar a ver de 2024 una pequeña caída, pero todavía no. Entonces, que estamos en plena época de bull run. Entonces, ¿por qué les dije que vendan en 45.000? Número uno, order block muy importante. Order block, ¿qué es un order block? Básicamente es cuando el precio genera una acumulación, ¿sí? Genera stop loss por arriba de esa acumulación, el precio va a sacar el stop loss y después hace un movimiento muy fuerte. Eso significa una gran entrada de vendedores en ese punto que probablemente en el futuro se repita levemente, ¿sí? Punto número uno. Punto número dos. Vamos a analizar esto que yo les decía, el precio promedio. Si vamos a gráficas de 4 horas, podríamos ver fácilmente que en cada retroceso que el mercado tuvo, tanto lo que fue en este pequeño retroceso, en este siguiente retroceso y en este punto, este retroceso, si nosotros analizábamos dónde estaba la mayor cantidad de órdenes entre este punto y este punto, ¿sí? La mayor cantidad de órdenes nos daba alrededor de $45.000. ¿Sí? Háganlo matemáticamente, no me lo voy a poner a hacer ahora, ¿sí? Pero matemáticamente nos da que en los últimos 3 retrocesos fuertes, mínimo de un 10-15% que había tenido el mercado, ¿sí? Mínimo 10-15%, fíjense, este fue de 10, este fue de 10 también, y este fue de 10 también. ¿Por qué es necesario 10-15% como mínimo y no me sirve de retrocesos inferiores a esos? Porque básicamente no sabemos, ¿sí? En retrocesos inferiores a esos, antes de una acumulación, acá tuvimos la acumulación del precio, acá ellos acumularon, salieron de la acumulación, empezaron a subir y recién esos fueron sus puntos de venta, ¿sí? Si no es por lo menos un 10% de caída, yo no lo considero como una venta importante. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia de datos yo puedo ver que en promedio cada retroceso ha sido de ese porcentaje en un gráfico de 4 horas. Entonces, por lo menos yo un 10% de mercado mínimo no lo considero en velas de 4 horas,
Si no hace eso mínimo, no lo considero un retroceso importante. Esto gracias, ¿cómo lo sé? Gracias a la ciencia de datos, gracias al análisis cuantitativo, que puedo analizar el pasado y analizar las estadísticas del mercado, entender lo que es lo normal y entender la naturaleza misma del mercado, ¿sí? Esto es muy importante, otro punto importante. Entonces, el precio promedio está en 45.000. No solamente eso, ahí ya tenemos dos factores. No solamente eso. Número tres, ¿qué teníamos microeconómicamente? ¿Cuál era el análisis fundamental microeconómico de Bitcoin? ¿Alguien lo sabe? Halving, no. No, no. El halving todavía faltan 90 días para el halving. ¿Cuál fue el análisis fundamental microeconómico de Bitcoin por el cual dijimos que iba a caer el mercado? El ETF, exactamente. ¿Por qué sabíamos que el ETF iba a hacer caer el mercado? El ETF básicamente significa que Estados Unidos estaba aprobando la importancia que tiene Bitcoin en los mercados internacionales. Eso significa que se cree un ETF y que en un mercado regulado se iba a poder transaccionar con Bitcoin. Se va a poder transaccionar con Bitcoin, ¿sí? No con Bitcoin exactamente, sino con un derivado de Bitcoin. No me voy a poner a explicarlo acá, pero básicamente la gente de Estados Unidos va a poder legalmente comprar Bitcoin en un ETF, en un derivado, legalmente. Los grandes fondos de inversión van a poder invertir en Bitcoin legalmente. Entonces, ¿por qué dijimos? Porque no por la regulación, sino por un efecto que se genera normalmente cuando sale una noticia muy positiva para el mercado, que es el FOMO. Las noticias del ETF, los rumores, cuando hacemos análisis fundamental tenemos que tener cuatro conceptos principales. Cuatro conceptos principales cuando se hace análisis fundamental. Número uno, la oferta monetaria, es decir, al mercado y en el sector en el que estoy. ¿Le está entrando más dinero? ¿Le está saliendo más dinero? Eso es el análisis fundamental número uno que hay que hacer. ¿Le está entrando más dinero a través de situaciones macroeconómicas? Por ejemplo, ¿cuándo le entra más dinero? Cuando hay inflación, cuando hay un aumento de empleo, cuando hay un fortalecimiento de empleo, todo eso genera dinero en el mercado. Cuando hay crecimiento de empresas, genera dinero en el mercado y genera que los mercados de riesgo suban. Entonces eso hace justamente que el mercado suba. Entonces todas las noticias que tengan que ver con ese estilo de inflación, de entrada de dinero y demás, hacen crecer el mercado. Otro punto es las expectativas. No solamente la noticia, es decir, cómo afecta la noticia, es decir, que, por ejemplo, que hay más inflación o que el empleo está fuerte, que fueron las últimas noticias del mercado, ¿sí? No solamente afecta la noticia como tal, sino también afecta la expectativa futura de lo que va a suceder. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, a ver cómo les explico esto. Si el mercado laboral está fuerte para Bitcoin, ¿sí? La gente tiene la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés porque la inflación está muy arriba. Ellos quieren la inflación en el 2%. Entonces, la expectativa de los inversores va a ser que la Fed aumente o mantenga muy altas las tasas de interés, lo que va a afectar negativamente al mercado. Entonces, cuando sale una noticia normal de trabajo, el mercado cae. Cuando sale una noticia normalmente de inflación, que la inflación sube, el mercado cae. ¿Por qué? Porque la Fed lo que quiere es que la inflación caiga. Entonces, la expectativa al corto plazo afecta más que la real noticia. Por más que la real noticia significa que el mercado deba subir, la expectativa al corto plazo afecta más que la real noticia. ¿Me explico? Entonces, es lo que se llama compra el rumor. Esto es en análisis fundamental y macroeconómico. Compra el rumor, vende la noticia. ¿Escucharon ese dicho? Muchos de ustedes lo habrán escuchado, ¿sí o no?
Esta clase no es para operar criptomonedas, esta clase es para operar los mercados en completo. Porque esto sirve para todo. Estoy haciendo un análisis en Bitcoin, pero de esta misma forma se puede hacer el análisis en todos los mercados. Nunca lo habías entendido. Ok, Pedro. Lo que suele pasar es que siempre las noticias se dividen en dos. Todas las noticias que ustedes ocurran en el mercado y las tienen que pensar en dos. Por un lado, tienen que pensar cómo afecta esto al rumor y cómo afecta esto a la noticia. ¿Sí? A la noticia real. Cómo afecta a las expectativas, en realidad, y cómo afecta a la oferta monetaria. Esas son las preguntas. Esta noticia, ¿cómo afecta a la expectativa? O esta noticia, ¿cómo afecta al mercado en la oferta y la demanda? Son dos cosas que tienen que tener por separado. Al corto plazo siempre va a afectar primero la expectativa y al medio o largo plazo va a afectar más siempre la noticia como tal. ¿Sí? Entonces, al corto plazo, como la salida del ETF se dio literalmente en esta zona, acá es cuando empezó a decirse que el ETF se iba a listar y que se iba a aprobar y que Bitcoin iba a tener un ETF y que iba a generar adopción, lo que iba a generar que muchos grandes fondos de inversión se metan al mercado. Esa expectativa, ese rumor, hizo que la gente compre antes de que salga la noticia. Y es por eso que veíamos que antes de que salga la noticia estaba saliendo en máximos. La noticia más importante, una de las noticias más importantes para el mercado de Bitcoin, salía en los máximos de Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La noticia más importante de Bitcoin salía en los máximos de Bitcoin. Eso significa que la noticia ya había sido descontada del mercado. Esto es cuando se dice que la noticia fue descontada. Porque, porque el rumor ya hizo subir a la al mercado antes de que salga la noticia. Y el día de la noticia, la gente vende. Mientras los institucionales venden, mientras que los retails compran. Mientras que la gente que no sabe analizar el mercado, compra. Porque siempre en las noticias en el análisis fundamental tienen que dividir la parte de la expectativa y la parte de cómo afecta realmente la noticia a la oferta y la demanda. Obviamente, quieren que compres para que ellos entren en short, tal cual, Cristian. Entonces, con estos dos conceptos, fíjense, entender por una parte el análisis cuantitativo de entender el promedio de los institucionales. Y además, entender las noticias de la oferta y la demanda generan esto de las expectativas o esto de realmente cómo afecta al mercado, genera un análisis súper preciso. Súper preciso. Gracias a esto pude analizar cada exactamente hasta dónde iba a llegar el precio y cuándo iba a caer. Por eso, pueden verlo, les dije, chicos, 45.000, yo vendí en los niveles de 45.000, después el precio pegó un mechazo hasta los 48. Pegó un mechazo fuerte hasta los 48, que fue justamente el límite superior del mercado. Ahora, analicemos segunda capa. Fíjense cómo estoy analizando. Primero, ¿qué fue? Análisis cuantitativo con análisis técnico. Análisis técnico más cuantitativo. Ya analicé análisis fundamental. Y ahora analicemos trading de segunda capa. El trading de segunda capa nos ayuda a entender las órdenes que había por detrás del mercado. Si yo analizo las órdenes que había por detrás del mercado solamente con el volumen profile, ¿sí? El volumen profile es una zona que nos dice más o menos dónde ha operado la mayoría de personas. Podíamos ver claramente, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a ver estas montañas, ¿ven estas montañas azules? ¿Sí? ¿Ven esto? Este es el indicador que yo uso normalmente para indicar cuáles fueron los niveles más operados por las personas. Y en estos niveles bajos son lo que se llama vacío de liquidez. Estos vacíos de liquidez son zonas que nadie, fíjense, a partir de acá hasta acá, todo esto era un vacío de liquidez. Son zonas donde se cortan esas montañas y nadie está operando. A partir de acá, exactamente, ya nadie, ya no había, casi no había operaciones.
Casi no había operación, muy poca gente operó en esta zona. Muy poca gente estaba operando en esa zona. ¿Sí? Y fíjense, si nosotros extendemos eso hasta el día de hoy, fíjense que llegó exacto, un pesito más, un pesito menos, ¿sí? Pero sabíamos que exactamente a partir de ese nivel ya no había operaciones. A partir de este nivel, que fue el nivel de vacío de liquidez, ya no había operaciones. Otro vacío de liquidez estaba en 45.000. Es por eso que yo dije que iba a vender en 45.000, porque acá estaba el primer vacío de liquidez, que eran las zonas principales donde primero el precio no estaba operando. Por eso yo vendí en estas resistencias. Por eso yo les dije vendan acá, que es donde yo vendí más o menos, 45.000. ¿Sí? Precio de un mechado hacia arriba para buscar obviamente el order block y que el análisis técnico tenga sentido también. Y empezó a caer. A partir de ese análisis ya el precio viene cayendo, vamos al día de hoy. El precio ya viene cayendo un total de, desde el máximo hasta acá, de un 15%. Ya empieza a verse con buenos ojos unas posibles compras. ¿Sí? Mi primer compra debería estar en 39.000, precio llegó justo a los 39, 40.300, justo 17% ya cayó. Yo esperaría que caiga por lo menos un poquito más, realmente. O sea, o si veo que esto empieza a fortalecerse y a hacer una vela envolvente y empezar a subir acá, yo voy a comprar un poquito más arriba, un 42, 41 más o menos, voy a intentar comprar. Si veo que esto empieza a tener fuerza, pero si no, lo podemos analizar en 4 horas. En 4 horas, ¿qué podemos ver? 4 horas podemos ver que el precio promedio de las personas, ¿cuáles fueron? Según lo que les expliqué el día de hoy, ¿dónde podemos ver que el precio tiene su precio promedio en las ventas? Fíjense. ¿Dónde tiene el precio promedio de las ventas según lo que hablamos hoy? ¿Cómo nos enteramos primero de las noticias? Pregunta Lisandro. Bueno, de las noticias lo que tenés que enterarte primero es tenés que estar atento a las noticias, ¿sí? Tenés que estar atento a las noticias. Se quedan órdenes pendientes por instituciones, pero las instituciones dejan órdenes pendientes ahí. Bien, exacto, exacto. Matías. Mati, ¿y qué gestión usas? Eh, ¿Para qué? ¿Gestión para qué? Ahora lo hablamos si quieren. Investing. Investing es una buena fuente de datos para las noticias calendarizadas, pero hay muchas noticias que no están calendarizadas y es por eso que es importante estar viendo cuáles son los temas más importantes en la actualidad. Para eso es necesario estar viendo portales de noticias, ¿sí? Como Bloomberg, como muchos canales de Telegram que te informan. Yo uso muchos canales de Telegram que te informan de las tendencias actuales del mercado. Es muy bueno eso para estar viendo y estar informándose. Eh, de esa forma es como podemos ver más rápidamente esas noticias, ¿sí? Más o menos el precio promedio de los vendedores en velas de 4 horas lo tenemos alrededor de los 45.600. 46.000 más o menos. Acá más o menos tendríamos, por lo que yo puedo ver rápidamente a ojo, el precio promedio de los vendedores. Ahora, el precio ha caído por debajo de ese precio promedio, ¿sí? Y ahora, fíjense que está dando un pequeño retroceso. Hay que ver si este retroceso continúa más abajo, ¿sí? Que es lo que yo espero, para estar buscando dónde están sus precios promedios. ¿Para qué? Para nuevamente hacer exactamente lo mismo. Esperar que ellos compren, ¿sí? En el impulso, retroceso, impulso, el precio todavía no hace un retroceso, impulso. Fíjense que si analizamos solamente por retrocesos, impulsos, retrocesos, tenemos primer impulso, retroceso. Segundo impulso dijimos que tiene que ser 80% similar al primero. Y ahora recién estamos como a la mitad. Yo esperaría un poco más de caída, por lo menos para que esté un 80% similar, ¿sí? Incluso un poquito más, y un retroceso. Y habría que ver si nuevamente o soportan el precio promedio generado por acá o logran tirarlo un poquito más hasta eso de los 34.000 aproximadamente. Sí, eso por el análisis técnico y análisis cuantitativo que podemos hacer
de los precios promedios. Es una forma entre tantas que hay de hacer análisis cuantitativo que les explicaré más adelante. ¿Sí? Y no solamente eso, también en el análisis de segunda capa o de volumen profile podemos ver que la mayoría de operaciones, fíjense dónde se encuentran, la mayoría de operaciones las encontramos en este último impulso en alrededor de los 40 entre los 40 y los 44.000, que tenemos la mayor cantidad de operaciones, un vacío de liquidez en los 39, pero el mayor vacío de liquidez lo tenemos a partir de los 33, 34. Es decir, que ya en estas zonas nadie operó, hay poco interés y es probable que el mercado caiga hasta acá, que es la siguiente zona de interés relevante, baja hasta acá y como haya poco interés en esta zona, no haya más ventas después de todo el retroceso, veamos una próxima subida. ¿Sí? Es lo que yo personalmente espero próximamente para el análisis de Bitcoin. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a estar haciendo, como yo no soy adivino, es comprar en los puntos objetivos donde los institucionales estén haciendo probablemente sus precios promedios. Entonces, si yo veo que ellos empiezan a hacer un precio promedio acá, voy a estar comprando acá. Si veo que el mercado cae todavía un poquito más, voy a volver a comprar acá. Voy a promediar yo también mis posiciones para intentar agarrar el precio promedio más bajo posible para estar preparados para esta próxima subida y próximo bull run que se viene en Bitcoin. ¿Les gustó esta estrategia? Me alegra que les haya gustado. Hay mucho más que compartirles, chicos. Tengo mucho más que compartirles, pero lamentablemente hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. También quiero decirles que todos los días hacemos trading en vivo gratis, de lunes a viernes, ¿sí? No se me vayan todavía porque les voy a compartir algo más. Pero de lunes a viernes, todos los días hacemos trading en vivo de forma 100% gratuita por Telegram, ¿ok? Entonces pueden unirse al grupo de Telegram donde se pasa el link por Zoom y todos los días se opera en vivo el mercado. No Bitcoin, operamos índices, operamos Forex principalmente. Ahora estoy analizando Bitcoin para poner de ejemplo todo esto, ¿sí? Pero también podría hacer el mismo análisis en US 30, en el CP500 y demás. Obviamente funcionan de diferente manera los activos y no siempre se va a poder hacer el mismo tipo de análisis, pero es un poco de lo que se puede hacer. ¿Podrías compartir los canales de Telegram de noticias? José, los comparto algunas veces por el canal de Telegram principal. Si se quieren unir al Telegram en vivo que hacemos todos los días, el trading en vivo que hacemos todos los días, únanse al canal de Telegram o envíenme un mensaje a Instagram, envíenme un mensaje a YouTube que con gusto les respondo y les paso el link para que se unan al trading en vivo gratuito que hacemos todos los días. Los canales de noticias los paso normalmente por Telegram, como les decía, pero la verdad es que no hay uno solo y tampoco quiero promocionar a uno en especial. Lo que yo les recomiendo es que empiecen a hacer sus análisis, vean a quienes comparto yo por Telegram, ¿sí? Eh, y empiecen a recopilar por ustedes mismos la info, ¿sí? Esa info es info un poco eh, que cuesta tiempo, ¿ok? Y no se las puedo pasar así como así. Eh, pero pueden ir buscando los canales de Telegram que yo voy compartiendo. Todos los días siempre comparto alguna noticia de cierto canal de Telegram y pueden unirse a esos canales de Telegram, que son algunos de tantos que yo veo, ¿sí? Lo mejor que he hecho es unirme a los vivos. Gracias, Pedro. Bien, profe, podría dar un último repaso, tremenda info, la verdad. Cristian, vas a poder ver el video completo en YouTube, ¿sí? Lo voy a subir porque me parece que es interesante esta estrategia y quiero que esté en el canal. ¿Cómo se llama ese indicador? Volumen profile, José. Gracias, José, por el saludo y el apoyo.
Entonces, ¿vendemos Bitcoin? No, no vendan Bitcoin ahora. Bitcoin era para vender alrededor de los 45, 46. A partir de ahora, lo que yo voy a hacer es, como les digo, buscar precios promedios. Lo ideal es comprar alrededor de los 40, 39, que tenemos el primer punto de compra. ¿Sí? 40, 39, que tenemos el primer punto de compra. Y después, más o menos esta zona, justo donde llegó, vamos a ver si mañana cae. Ojalá que mañana caiga un poquito más. Em, Después hay que ver si el precio logra promediar sobre esta zona y logra subir, porque también existe la pequeña posibilidad de que suba a partir de acá, porque ya hizo un 15, 20% de retroceso ya casi. Entonces hay que estar atentos acá que puede promediar algo así. Y si no, lo ideal es que el precio caiga todavía más hasta estas zonas y recién el promedio lo haga acá para buscar subir todavía más. ¿Sí? El promedio yo normalmente, cuando es así, lo veo en 4 horas o 1 hora, estoy atento dónde está haciendo el promedio del precio. ¿Sí? Esto lo puedo analizar viendo los retrocesos y todo lo que les expliqué en esta clase. ¿Sí?